Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo encuentro acá en Frecuencia Sana. Hola, Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿tú? Bien, muy bien. Qué bueno, qué hermoso. Hoy tenemos hartas sorpresas. Así supe, sí. Cuéntanos. Nuestro invitado tiene bastante bagaje en el desarrollo humano. Su nombre es Felipe Jara León. Es facilitador de biodanza, coach y psicólogo también. Y nos gustaría que te presentaras, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por invitar. Yo feliz de invitar. Cuando supe de ustedes, levanté la mano y dije voy al tiro. Así que Sí, muy, gracias muy, por eso. sí. ¿Sabéis lo que pasa? Es que estamos en un tiempo de colaboraciones. Es súper importante ir tejiendo esa red de colaboraciones para poder crecer en conjunto. Nada crece en aislamiento. Todo crece en relación a sus redes que pueda formar. Así que feliz de estar acá y gracias por la invitación. Sí, nosotros felices de que nos estés acompañando. Sí, muchas gracias. Lo que dices tú es importante porque efectivamente al crear redes te das cuenta que podemos ser muy poderosos. Sí. Sí. La fortaleza radica en la capacidad de tejer vínculos y lazos que nos fortalecen. Nosotros en nuestro paradigma mental, cartesiano, lineal, siempre entendemos que lo que hace fuerte algo es su dureza, su hardiness. Pero en realidad es todo lo contrario. Es la capacidad de su vulnerabilidad para tejer redes plásticas que lo sostienen. Todo lo vivo funciona de esa manera. Sí, y es increíble un poco porque como que esta sociedad no nos invita mucho a mostrar tu fragilidad, ni tu debilidad, ni pedir ayuda. Entonces, creo que es una buena manera de volver a decir, oye, sostengámonos juntos. Sí, sostengámonos. Mira, entramos directamente en terreno. Sí. Qué rico. Tenía Y que hasta ser que así. conversar hoy día, parece. Sí. Bueno, tú eres psicólogo, coach. Psicólogo, coach, trabajo desde el 2019 en Resiliencia, que es la consultora que yo fundé y que yo dirijo, fortaleciendo a todo tipo de comunidades humanas y organizaciones en torno a aquello que nos nutre y nos fortalece. Resiliencia organizacional se llama. Qué lindo nombre, qué buen nombre y potente. Sí, salió del libro, justamente. El libro que escribí el año 2016 tenía que ver con entender el concepto de la resiliencia a la luz de la biodanza y el paradigma biocéntrico. Y de esa lectura y de ese estudio salió Bioresiliencia, el poder transformador de las redes afectivas, el libro, pero nació el concepto de resiliencia. Entender que la resiliencia no sucede en el lóbulo temporal ni en el intrapsíquico, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo formamos comunidad. Sí, hoy día queremos justamente profundizar un poquitito en el tema de la biodanza. ¿En qué momento de tu vida aparece, te acercas, te conectas, aprendes sobre biodanza? En el ¿Y por mejor qué? momento de mi ¿Por qué? vida. En el mejor momento de mi vida porque tiene una súper historia, una historia súper bonita. Porque yo soy de Viña del Mar, nacido, criado, malcriado acá en la zona. Después me casé, nos fuimos con la Verito a Limache, el lugar donde vivo hoy día. Y siempre en Viña del Mar, históricamente, han habido lugares donde han habido carteles de distintos tipos de terapias, talleres, conocimiento. Entonces pasamos por una de ellas y decía Escuela de Biodanza Viña del Mar, qué sé yo, inicio de clases tal fecha. Bueno, y lo pasé varias veces, varios años, hasta que conocí a la Verito, mi señora, y pasando una vez por esos cafés, dijimos, oye, ¿qué tal si nos metemos juntos a estudiar biodanza? Así que hicimos la formación juntos. La formación de inmediato. De De inmediato. inmediato. Pero tú antes de eso tenías noción. Sí, Ya, yo había sabía. hecho clases sueltas, digamos. Habías tomado clases. Claro. Ya, Lo que pasa es que la biodanza es un sistema muy completo. ya, cuéntanos. A ver. Ya, vamos así, hay harto que conversar. La biodanza es lo que el ser humano necesita hoy día, desde mi punto de vista, entre otras cosas, obviamente. Pero es lo que necesita porque estamos en un mundo carente de amor. Estamos en un mundo donde se privilegia la disociación versus la integración, aquello que nos da bienestar
aquello que nos sana. Y el estudio que hizo Rolando Toro, que es el fundador de la biodanza, él es un psicólogo chileno, educador chileno que partió hace algunos años atrás, hizo una síntesis de elementos antropológicos, culturales, musicológicos, biológicos. Hizo un compendio que es la formación de biodanza, que dura 5 años, es como un doctorado, podríamos decir. Harto tiempo. Es largo y termina en una investigación final y en una práctica final. Y él lo que hizo fue articular no solamente un modelo teórico de cómo el ser humano está desintegrado y puede integrarse, sino que desarrolló un modelo aplicado. Y eso es la biodanza. O sea, creó un modelo teórico y un modelo práctico, operativo. Y eso es lo que uno va a hacer cuando va a hacer un taller de biodanza, que tiene una curva, que tiene todo un diseño, que tiene músicas, que tiene ejercicios, que es en grupo, tiene varios elementos que son propios de la biodanza y que no están en muchos otros sistemas terapéuticos y ni siquiera terapéuticos, sistemas de desarrollo humano, porque la biodanza no es una terapia, Mira, qué buen es un, punto ese. ¿Cómo se puede definir? es un sistema de integración humano. Sistema de integración. ¿De cuándo data la biodanza? La biodanza antes se llamó psicodanza, Ya. pero en los años, ponte tú, en los años 70. Pero después cambió el nombre porque psico remitía a psique y psique tiene que ver psique es alma en griego y remite a un componente del humano, pero la biodanza apela a algo mayor que el psiquismo, apela a la vida. Es una forma de vivir. Por lo tanto, desde los años, no sé, 70 y tantos, 80 se llama biodanza y es un movimiento que tiene sede en todo el mundo hoy día. Y biodanza, quienes se acercan a esto, ¿quiénes son? ¿Bailarines? No, todo lo contrario. Ya. Se acercan todas las personas que quieran integrarse, porque en biodanza no son clases de danza. Tiene que ver con un sistema que promueve la integración del cuerpo, la mente, las emociones en un espacio colectivo con músicas diseñadas para detonar determinado tipo de vivencias. Cuando tú hablas de música diseñada, un ejemplo, porque yo nunca he ido a una clase de biodanza. Tenemos que partir Entonces, por ahí. claro, tú me estás hablando y mi mente trata de organizar y ver lo que tú me estás mostrando. Entonces, Ya. tengo mucha curiosidad y me imagino que hay gente que está Ya, escuchando. Puede pasar. próxima tarea para ti, para todos los que nos escuchan, ir a una clase de biodanza. Oye, pero cuéntanos un poquitito qué pasa cuando yo voy a una clase de biodanza. ¿Qué sucede? Vale. Lo que pasa es que el ser humano está viviendo en piloto automático y está desconectado de lo que pasa en el territorio de su cuerpo, desconectado de lo que pasa en sus emociones y desconectado de lo que pasa en su entorno en general. Esos niveles de disociación para nosotros son normales. Es una normopatía, digamos. Estamos funcionando de esa manera. En biodanza, justamente, es un proceso que nos permite integrarnos con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias emociones, en un entorno colectivo. Entonces, muchas veces las respuestas de integración son de plenitud o de alegría o de éxtasis o de trascendencia o de vitalidad. O sea, la respuesta depende de cada persona, pero la clase está diseñada para que tenga un efecto integrador. Es decir, no que salgamos eufóricos de la clase, sino que salgamos con un efecto de paz. integración, de balance, de De equilibrio, Sí, conexión. ¿no? conexión. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una curva metodológica que está diseñada para partir con unas vivencias y danzas que son más integradoras, otras que son más activadoras, otras más regresivas, y luego salir con una curva un poco más de activación suave. Entonces, en esa curva, nuestro cuerpo, nuestro humor endógeno, nuestras neuronas, empiezan a recordar lo que es la curva de la vida. Como cuando eras niño un poco, ¿no? Con Como ese cuando eras movimiento. niño te decían, "Shh, shh, shh, shh". Perfecto, Tu cuerpo lo sabe. claro. Sabe Mi que se siente célula. eso. De hecho, Rolando Toro crea el concepto de inconsciente celular para referirnos a la cognición celular. ¿Cómo es eso del inconsciente celular? Que hay capas de inconsciente. Está el inconsciente individual freudiano clásico, donde está todo el contenido inconsciente reprimido, digamos. Estaría el consciente colectivo junguiano, que es donde estarían los grandes arquetipos. Y estaría el inconsciente de nuestras células, donde está toda la información de la vida almacenada ahí. Una célula no tiene que saber cómo vivir, Claro, ya solo sabe vive. cómo vivir. Ujú. Ese inconsciente está absolutamente disociado, dormido, y por lo tanto en biodanza se detonan los potenciales genéticos para que eso despierte. Rolando Toro
decía que el ser humano es como un manojo de semillas esperando un medio ambiente para poder germinar. Oh, Estamos llenos de potenciales genéticos que aún no se han deflagrado, no se han detonado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no han encontrado un medio ambiente que los estimule. Hoy día se sabe en neurociencia, por ejemplo, todo el tema de los potenciales tardíos. Personas que aprenden a tocar piano, a pintar y todo, en su tercera edad o cuarta edad hoy día. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, yo fui como testigo de Doy eso. fe. Doy fe de eso, sí, con familia Exacto. cercana, mi abuela, tíos, que empezaron en el fondo como a acercarse a esto del arte y expresión artística ya más Exacto. viejito. claro, como en la tercera edad, como cuando Y- jubile. y- Claro, Ay, jubileo. Claro, y tenían habilidades, pues como que nunca habían... Lo que antes se pensaba en neurociencia era que los potenciales genéticos que no se ocupaban se perdían. Hoy se sabe que no, que los potenciales genéticos que no se detonan se duermen esperando un medio ambiente enriquecido. Y la clase de biodanza es un ambiente enriquecido. ¿De qué? De música, de movimiento, de afectividad, de encuentro con otros. Porque el objetivo no es solamente que uno haga danza libre para sí mismo, sino que haga experiencias de encuentro afectivo con otros. Danzar para otros, ronda, caminar de a dos, de dupla. Siempre hay harto contacto en las experiencias de Siempre hay biodanza. en biodanza, la biodanza no se puede practicar solo. Perfecto. Requiere un grupo que remite a la condición ontológica de ser seres gregarios, ser primates, ser mamíferos, básicamente. Vivir en manada. ¿Y por qué no calza dentro del concepto de terapia? Porque no tiene un fin correctivo. La terapia, de alguna manera, está orientada a corregir, reparar alguna herida, algún dolor, algún conflicto. La biodanza no trabaja ningún conflicto. Promueve lo sano. claro, desde ese promover y al sentirte tú en equilibrio, igual se torna terapéutico. La biodanza no es un sistema de terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Claro, tiene efectos Y terapéuticos. tiene muchos efectos Sí, terapéuticos. bueno, ¿y cómo fueron los efectos en ti? Uy, uy, uy. Bueno, yo las primeras clases que hice de biodanza antes de entrar en la escuela fueron súper profundas para mí y yo salía llorando después de todas las clases porque se expresaba a través de mí un movimiento que no había sido visto ni permitido. Que era un movimiento, tampoco no era algo extremadamente histérico, simplemente era abrir el corazón, por ejemplo, frente a un otro. Ese movimiento que está conectado con un momento de la curva, con una música, con una consigna, detona una respuesta que en biodanza se conoce como vivencia, que no es una emoción. La vivencia no es un estado del emocionar, es un estado existencial. Por ejemplo, el abrirse a la vida desde el corazón. Ujú. ¿Pero detona emociones también? Detona emociones también, pero el fundamento de la experiencia no es emocionar, no es emocional, es vivencial. Me imagino que pasas por altas emociones, pero como te estás moviendo, Ex- dura lo que dura la La emoción, emoción, 60 segundos, exacto, etcétera. esto dura y dura Claro. toda tu vida. De hecho, estoy contando eso ahora. Me Claro. cambió para siempre. ¿Cuánto dura una clase de biodanza? ¿Una hora? Una hora. ¿Y se hace descalzo? En general se hace en un entorno cerrado, no tiene que haber espectadores. Se hace en un espacio como el que hay aquí, digamos, cerrado, con cojín en el suelo, en círculo. Primero, generalmente hay un relato de evidencia donde uno comparte un poquito con qué se quedó o qué detonó la clase anterior. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Y luego comienza la clase en propiedad, que tiene que ver con esta selección de músicas con ejercicios y consignas. Habitualmente se comienza con una ronda en biodanza, digamos, ortodoxa. Se comienza con una ronda y se termina con una ronda. Con ronda me refiero a personas de pie, tomados de las manos, danzando en círculo una música. Oh, qué linda la ronda. Sí. Niña, volviendo un Sí. poco al tema de los efectos positivos o los efectos que tuvo en ti, Ajá. conocer la biodanza, practicarla y seguirla practicando hasta ahora. ¿Puedes mencionar algún efecto profundo? Eh, sí, me sentí vivo. Wow. En biodanza yo conocí lo que era tener la vivencia de estar vivo en un mundo vivo. Pero te diste cuenta en ese minuto que antes no lo estabas? ¿O no eras tan consciente de ese Es que estado? en la vivencia, como es sin palabra, uno no está hablando, oye, qué rico este que estoy, no. Y trae un viaje. Wow. Nuestra conciencia se amplifica, se expande, se focaliza. Y en un momento
me sentí vivo dentro de un universo que estaba vivo, lo pude percibir. Oh, qué bonito. Tuve una expansión de conciencia al Claro. estilo LSD o el estilo Oh, enteógeno. un salto cuántico. Así. Sí, Wow. no inducido por sustancias, Claro. que también conozco esos caminos, Pero pero con tu propio químico al final. con mi farmacopea interna. Claro. Porque todo lo que hacemos en biodanza detona la bioquímica, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, todos los neuroquímicos de la vida, Sí. incluyendo el DMT. Es como una fiesta de neurotransmisores. Es una fiesta de neurotransmisores Sí. que yo llamo sinapsis social. Claro, eso es lo que hacemos, sinapsis social. Oye, y desde tu experiencia, bueno, tú llevas mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, Pero tiempo. me refiero a que constante. Ujú. Y esto, desde tu experiencia, los que llegan a practicar biodanza, a experimentar, ¿se mantienen experimentando externamente? Es como una Sí. práctica que es bueno mantenerla Sí, en el tiempo, ya. siempre. O sea, Ya. siempre en el entendido de que en biodanza se establecen como momentos del practicante. El primer momento se le llama como de inicial, de inicio, y es muy importante mantener biodanza en ciclo regular, es decir, una vez a la semana, porque el efecto que tiene la curva biológica dura una semana. Dura una semana, Ese efecto ¿ya? está ahí en esa curva una semana. Por lo tanto, de esa semana a la otra semana, tienes el tiempo perfecto para que esa curva decante y se procese. Y se procese. Ajá, Claro, es como en la práctica de otras disciplinas también, que necesitas esa constancia, ¿no es cierto? claro. La rueda y que empiezas a experimentar y a sentir las cosas o los efectos, a lo mejor no de inmediato, pero se vuelve una cosa como súper necesaria, es como que quieres volver a sentir, ¿no es cierto?, ese bienestar. Sí. Y es, Después de esta primera etapa, que pueden durar varios años, no digo una semana, puede durar 2 años, viene algo que se conoce como profundización. Que la biodanza de profundización no es para iniciantes, tiene ejercicios que son de mayor compromiso vivencial, que no estoy pensando en nada muy... que la gente a lo mejor que está escuchando puede imaginar que estamos en... Araña. sí, no, pero va a entender un Claro. poco de qué se trata esa profundización, así ¿Tú como, le has bailado a alguien, por ejemplo? sí, ¿Tú le has bailado a alguien que está mirándote, recibiendo tu baile? sí, Ya. sí, Eso para muchas personas puede ser terrorífico. claro. O sea, creo que no es fácil. Lo he hecho, ¿Lo has hecho? sí. Y sí, no, reconozco que no es fácil abrirse Ah, de esa forma y sentirse porque uno se siente como un poco expuesto, ¿no? eso. Cuando, Eso es profundización. claro, y me imagino que debe ser igual mucho más desafiante cuando uno es con gente, no sé, si no es o con tu pareja o con alguien, ¿cachai? Con el que tienes como la suficiente confianza, ¿no? Es que sabéis que cuando uno está en el grupo regular, y eso es una diferencia con el yoga, por ejemplo, Sí. que a la clase de yoga tú la podéis tomar, ir cuando queráis. El grupo de biodanza es un útero, Sí, no, lo que es pasa, una matriz vivencial. claro, porque hay mucha Entonces, conexión. cuando lleváis 2 años danzando con las mismas personas, no son tus hermanos. Claro. Claro. Te hay Sí. abrazado, te hay reído, hay jugado, tenías un nivel de conexión y de intimidad, en el buen sentido de la palabra, experiencial, mucho más cercana. Por lo tanto, hacer una danza para un otro, que tiene una música determinada, que tiene una consigna determinada, eh, te conecta con el amor, con el eros indiferenciado que dice Rolando, que no es el amor hacia ti, es el amor hacia ti en lo humano, Como, claro, ¿entiendes? es a la humanidad a través de ti. Felipe, nos gustaría preguntarte, bueno, pero vamos a hacer una pausa pronto, pero Ya. para que lo vayas pensando, que nos gustaría saber, bueno, primero, si hay requisitos, qué tipo de personas te ha tocado guiar en la biodanza, pensando en quienes nos están escuchando, para saber si hombres, mujeres, grupo Yo hago una empresa, etario. yo hago biodanza Pero organizacional. calma, vamos a dejar Sí. esa información interesante Ya, para después de la pausa. súper, vamos. Estás escuchando Frecuencia Sana, un podcast de Satori 360. Felipe, volviendo, Dani, volviendo. Te habíamos preguntado antes de la pausa, ¿qué personas llegan a hacer biodanza? ¿Cuál es el público? ¿Las edades? Es súper buena pregunta, porque en general, cuando uno piensa en danza coreográfica, estética,
piensa en un tipo de cuerpo, en un tipo de movimiento, en un tipo de... En biodanza se desembarca de todo eso. La biodanza es para todos y todas. No es requisito tener experiencia previa, hombres, mujeres, de toda la edad. Hay biodanza para niños, hay biodanza de tercera edad, hay biodanza clínica para personas que tengan algún padecimiento. ¿Padecimiento de qué tipo? Puede ser de locomoción. Ujú. Lo importante de la biodanza es poder adaptar la metodología al grupo específico que estamos acompañando, facilitando. Sería el concepto técnico. Pero el facilitador está entonces disponible para cualquier ser humano que quiera ir a... Para cualquier ser humano Ah, que sí. quiera ir a danzar con pleno sentido. Claro, y generalmente los grupos igual están enmarcados dentro de rangos etarios. No, son bien heterogéneos. Ya. O sea, en general, yo te podría decir que la clase regular tiene una menor dispersión de edades. Puede ir entre, no sé, adulto joven y un poco edad media. Pero los grupos más específicos, como tercera edad, eh, niños o personas que tienen algún padecimiento en común, esos sí son como grupos más especializados, específicos. Pero no porque tengan ese padecimiento o esa condición no pueden danzar. ¿Y qué más? Porque recién mencionaste, vamos a entrar un poquitito en ese tema, porque estábamos preguntando sobre los grupos con los cuales trabajas, Sí, y mencionaste sí, que trabajas con grupos de empresas. sí. Yo quiero captar porque me parece como bien curioso, porque generalmente, claro, cuando van a biodanza van personas, yo, solo un ser que Claro. voluntariamente asisto. Elige ir. Elijo ir, claro. ¿Y cómo se da esto del grupo en una empresa? ¿Participan voluntariamente? ¿Es un ejercicio que está indicado para ayudar al trabajo en equipo? Soy jefe más hippie. Open mind. Es súper buena pregunta. De hecho, hoy día estaba hablando con una chica de una facilitadora, una colega del sur de Pucón, sobre esto. Lo que pasa es que la biodanza es una herramienta, es una metodología que puede ser aplicada, como ya dijimos, a distintos tipos de grupos y distintos tipos de ecosistemas. Colegios, por ejemplo, yo he hecho biodanza en colegios, biodanza para médicos, ponte tú para un encuentro ¿Y de cómo han resultado esos encuentros? hermosos, pues, Ya. maravilloso. Pero ¿qué le pasa a las personas? Porque, no sé, estoy pensando, yo soy profe, trabajo en un colegio. La idea no nace de los trabajadores en particular, se le hace una consulta antes si les gustaría un tipo de intervención como esa. Es que hay muchas posibilidades, po. Por ejemplo, imagínate estar trabajando en un colegio durante todo un año. Distintos temas, comunicación, reflexión pedagógica, no sé, distintos elementos. Y cuando tú sientas que es el momento, tú propones un paso a lo más experiencial que podría ser una clase de biodanza de nivel inicial, no de profundización y no de radicalización, que es el tercer nivel. Ejercicios muy simples de integración motora, afectivo-motora, juegos, danzas que son y grupo inicial. Y se acoge bien. Hermoso. Sí. Lo rico es que la biodanza, una vez que uno la vive, te puede cambiar para siempre una relación con alguien. O sea, la forma que tú te vayas a saludar con alguien después de una clase de biodanza va a ser distinta. Total, me imagino, pero tú estás hablando de la gente misma que se encuentra. La o- profe de matemáticas con la No profe fue de la historia pero dentro. Perfecto. en el Claro. patio, Sí, sí, después de sí, una sí. sesión de biodanza, Ya, ya no van a abrazarse totalmente. como se abrazaban antes. O se van a abrazar y O antes se no van a lo abrazar. hacían. O se van a mirar. O sea, ¿Sí? claro. Que tiene O un sea, efecto. sí, no. O sea, yo creo que el cambio es bien potente para cambiar en el fondo tu forma de relacionarte, Ujú. ¿no es Ujú. cierto? Con gente con la que habitualmente estás compartiendo, O que, pero o no que a lo ni mejor siquiera de tú mirar a antes los no ojos. bailarías. También. También. Es Mm. que ahí están las herramientas de Sí. facilitación que uno tiene y para lo que estudia 5 años. Claro. Cómo construir ese puente entre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, a que Está. estemos viviendo una ronda de mecimiento grupal. Ok. Ese es el arte de la Oye, recién facilitación. mencionaste una tercera etapa. Sí, dijimos grupo, fase inicial, profundización y radicalización. Ya, ¿y esa última? Es la fase que no tiene una cantidad de años, pero es una etapa del camino donde la biodanza es tu vida. No es que vas a un grupo a hacer biodanza. Empiezas a vivir en la danza de la vida.
Y eso es bueno, es un cambio de paradigma, de perspectiva, de Exactamente. forma de enfrentarte a la vida a diario. Exactamente. Sí. Y la otra pregunta que se había quedado también en el tintero es, ¿se han hecho estudios o se ha practicado biodanza bajo efectos de algunas sustancias químicas, antiógenos? Rolando Toro, el Ujú. creador y fundador de la biodanza, como psicólogo, recibió de manos de Hoffman su buena dosis de LSD y él se dedicó a hacer experimentación con distintas personas creativas del mundo de las artes en Chile, en los años, eso habrá sido los años 60, Hoffman, 65 por ahí, y él sometía a las personas de alguna forma a estos efectos del LSD y luego los entrevistaba y en base a esas entrevistas él diseñó una gran parte de la biodanza para conseguir esos efectos sin el consumo de sustancias enteógenas o psicoactivas. La biodanza tiene 5 líneas de vivencia, estimula 5 cosas. La vitalidad, el deseo de vivir, eh, la sexualidad, el placer, no solamente sexual, sino que el placer de estar vivo, vitalidad, sexualidad, creatividad existencial, es decir, cocinar los fideos con salsa con otros condimentos, afectividad, el potencial afectivo de lo humano y la trascendencia. Esos son los 5 líneas de vivencia de potenciales genéticos que están esperando ser deflagrados, detonados en la clase de biodanza. ¿Y tú has experimentado eso? Sí, ¿Esas 5? sí. ¿Alguna más potente que otra? Eh, es que han sido varios Ya. en distintos momentos. Pero como les contaba fuera de grabación, tener la experiencia, la vivencia, en este caso, la vivencia de sentirme vivo en un mundo vivo, en un universo vivo. Eso es una vivencia de por sí de trascendencia. En biodanza, la trascendencia no tiene que ver con la creencia en la vida después de la vida. Tiene que ver con la experiencia de sentirse vivo y amplificado en un universo que está vivo. Qué importante igual es entender que no existen limitaciones. En el fondo, lo que tú decías es que se acomoda, ¿no Ajá, es cierto? Esto al grupo. claro. ¿Cachai? Porque para muchos, incluso cuando tú la práctica del yoga, hay personas que se sienten súper limitadas porque piensan, bueno, que no son flexibles, que no dan todavía ni siquiera para iniciarse en yoga, entonces se sienten como más lejanos. Oye, hablemos de tu libro. Ya hablemos del libro. Cuéntanos. Bueno, ese fue un libro bien interesante que responde a una inquietud, a un proceso que estaba viviendo yo el año 2015-2016. El libro tiene que ver con la resiliencia. Es una palabra que está hiper de moda hoy día, pero pocas veces se entiende un poco el fundamento. La resiliencia, lo que yo busqué en mi investigación era cómo leer los procesos resilientes desde el paradigma biocéntrico y la biodanza. O sea, lo que yo hice fue investigar todo lo que había en resiliencia, como el estado del arte, y hacer una lectura desde el paradigma biocéntrico de esos elementos para poder generar un concepto que yo llamé bioresiliencia. Y tiene que ver con salir de la metáfora de la fortaleza como acero, como hardiness, como dureza. Y Ujú. tiene que ver con entender que la capacidad de salir fortalecido de lo adverso tiene que ver con el establecimiento de redes de relaciones de apoyo y cuidado mutuo. Y ese modus operandi es el modus operandi de la vida. Uy, mira, justo estaba pensando cuando a uno se le viene o socialmente la palabra resiliencia, siempre es como justamente desde lo duro, desde el sufrimiento, del dolor, y termina siendo como, hoy prefiero como no ser tan resiliente cuando suena, porque claro, lo que decías tú, pues, viene desde ese como búnker, Lo así adverso. como logré, pero Claro. si lo vemos desde el otro punto de vista, creo que es mucho... Es que la historia humana es una historia de resiliencia. O sea, Claro. estamos aquí sentados porque nuestros abuelos, o sea, toda la vida ha podido sobreponerse y reinventarse y recrearse en lo adverso. Lo adverso, adversum, no significa necesariamente lo opuesto que quiere aniquilarme. A lo mejor es algo que me está ofreciendo una resistencia para que yo desarrolle mis potenciales. De dentro, Desde adentro hacia afuera. claro. Y eso tiene una conexión. ¿Cómo? Esto tiene una conexión con biodanza, este libro.
es la Es lectura de la biodanza. la biodanza. ¿Cómo desde biodanza se puede entender los procesos de construcción de resiliencia? Y ese libro lo puede leer cualquier persona, si tú lo piensas. ¿A quién se lo aconsejarías? Yo se lo aconsejaría a personas que ya tienen algo de conocimiento, Perfecto. porque no es un libro de novela, no es un libro es un libro técnico, Ya, manejas muchos conceptos. de concepto, donde el fundamento de la biodanza, el fundamento de la resiliencia, cómo se mezclan, y desde ahí cómo se construye esta idea de bioresiliencia. Tiene hartas imágenes, tiene hartos monitos, está bien didáctico, pero la primera edición se vendió toda prácticamente a Qué bien. clases de biodanza. Sí, Felicitaciones. Felicidades. esto en el 2016. Justo te iba a preguntar, ¿cuándo escribiste? 2016. 2016. Ujú. Sí, ahí ese nacimiento Sí, de fue un bacán. hijo. Fue bacán porque es súper importante, yo pienso que las personas también te conozcan por tu aporte, ¿cachai? No solamente por ser caja de resonancia de otros, que también es importante, sino que también para ver cuál es tu luz, Ujú. brillar con luz propia. Igual ha sido como bien Mateo, porque cuando uno te escucha hablar hay harto estudio, harta dedicación, Muchísimo. como para decir, oye, esta es mi pasión, la quiero entregar, la quiero regalar al mundo, pero desde una base de harta responsabilidad y disciplina. Sí, porque a mí me toca ser bien loro de dos lenguas. O sea, si me enfrento a un grupo de médicos, yo hablo en neurociencia. Perfecto. Si me toca un grupo de profes, yo hablo en comunidad educativa y ¿sí? Si me toca Claro. con psicólogos, yo hablo. Entonces, lo que yo tengo que hacer en realidad es traducir la importancia de la afectividad, la importancia de los potenciales genéticos, cómo estos se desarrollan en medio ambiente enriquecido, en el lenguaje en que el otro lo pueda. Oye, en el caso, ponte tú la experiencia con niños, ¿Ya? ¿son niños que participaron más de una vez en actividades o que participan más de una vez en encuentros? La lógica de la biodanza para niños y jóvenes es la misma que los grupos regulares de adultos. Ya. Se establecen grupos regulares de. Entonces, la primera clase tiene una progresión. Aquel grupo que está un mes en clase o 6 meses en clase tiene un efecto acumulado de esa progresión. Por eso se espera que todas las personas que se comprometen en un grupo, ya sean adultos, niños, tercera edad o cualquier manera, se sostengan en el grupo. Claro, es la idea, ¿no es cierto? La constancia. Sí. ¿Y has experimentado, por ejemplo, con niños con condiciones especiales? Yo no. No, yo no me he dedicado tanto a la biodanza. ¿Pero existe? Sí, por supuesto. Ah, sí. Ya. ¿Y desde qué edad? ¿Sabes más o menos? No tengo la edad exacta, pero en mi formación, nosotros, cuando estábamos con la Verito, con mi señora, nosotros portábamos y biodanzábamos. O sea, desde gestacional. Qué bien. Imagínate el efecto de este cóctel biológico de endorfina, serotonina. Wow. Totalmente. La guagua y Maravilla. pedirla. Maravilla. O sea, ¿y mujeres embarazadas? Sí, pues. Sí, harta. Porteando, porque sí, y muy embarazo. lindo. Gestantes, sí. Hoy tú tienes hijos, por lo Tengo que me 10. di cuenta. ¿Y de qué edad son tus De hijos? 12 y de 9. Por lo que te hago la pregunta, no por tan cupuchenta de los hijos, sino que para saber qué efecto también tienen ellos, que los dos papás, mamá y papá, biodancen. Pucha, es bonita pregunta. Igual tiene que ver con el contexto educativo de ellos hoy día. Nosotros elegimos una educación fuera del marco tradicional de la educación. Nosotros vivimos en Limache y vamos El Waldorf. al Waldorf. Nosotros ofrecemos una educación más integrada. Tiene otro componente, es otro sistema. Pero son niños que hoy día tocan cello, piano. Hoy día estamos tocando juntos, que tienen una concepción de la vida distinta, que vienen más conscientes. Sí, po. Sí. Esa conexión por Y el cero. curiosamente se relacionan de una manera muy distinta también. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Obtienen herramientas ahí muy valiosas. Y puedo pensar. tienen una forma de mirar la vida que, bueno, también con el proceso que la Vero y yo hemos hecho de criar y todo el tema, no es solo de ellos, digo, pero tienen la posibilidad de mirar la vida con muchos menos límites de los cuales nosotros teníamos a su edad. Claro. Sí, corto. Sí, pues tienen otros programas mentales. Están en otro setting, en otro mindset. Bueno, y qué lindo además que estén ahí desde la guatita con la biodanza. Perdón por ser tan dispersa. Hemos estado pululando, ¿no es cierto?, con un tema a otro. Ah, genial. Pero, Buenísimo.
Pero hay un tema muy importante que yo también ahí como dando vuelta, que lo dejamos como dando bote, que es el tema de la música. La música que Sí. ocupan en biodanza. Ya, en biodanza no se ocupa cualquier música. Ah, esta me gustó, que entretenía. No. Lo que nosotros ocupamos es un elenco de muchas canciones. Yo dije 500, pero pueden ser más. Un grupo de muchas canciones que están agrupadas por para qué ejercicios son, donde Rolando Toro hizo una investigación de qué efectos biológicos produce esa música. Son puras músicas orgánicas, en el sentido de que no hay metal, no hay... son músicas que tienen que ver con frecuencias sonoras que detonan procesos fisiológicos que están investigados que producen. Hay músicas que activan la vitalidad, hay músicas que activan el erotismo, hay músicas que activan la afectividad, hay músicas que activan la creatividad y hay músicas que activan la trascendencia. Dale. Estaba pensando justo en la música. ¿Y esta música hay personas especializadas que la crean para la biodanza? No. ¿O de la- ustedes dentro de su sabiduría en la frecuencia eligen, esta me sirve? Porque, no sé, yo escribo en Spotify música orgánica y efectivamente hay sale música, no, hay específicamente. música brasilera, hay música de jazz, hay música de clásica, hay música oriental. No es que un músico creó la música para la biodanza. Perfecto. Se ocuparon del elenco mundial, Ah, existen en el fondo. Ya pero están se creados. probaron para ver Ya. qué efecto tenía una ronda con esa música. Ahí están catalogadas por los distintos tipos de ejercicios, Ya. distintos tipos de música. Entonces hiciste como una base. Sí. Ya. Eso es el elenco. Tú te recibes con Claro. facilitador, un acto importante es que te entregan ese elenco. Ah. Porque es súper complejo que alguien que no conozca el sistema empiece a ocupar la música y diga que es biodanza y puede generar un efecto súper desintegrador y la gente queda súper eufórica. Totalmente. Y el efecto no es ese, el efecto es que las personas concluyan la clase con efecto de integración y se vayan para la casa a descansar hasta la próxima semana. Me surgió una duda. Sí. Cuando tú hablas de que existe por todo el mundo, ¿cierto?, la biodanza, ¿existen otras corrientes? Porque si tú hablabas del psicólogo chileno que Rolando Rolando, Aranea. ¿hay más Rolandos en el No. mundo? No. Ah, Existe solamente un Rolando en el mundo mundial. Es nuestro Rolando. Él generó escuelas en muchos lugares del mundo. Ah. Hoy día hay en Japón, en África, en distintos lados. Sin embargo, hay como dos grandes líneas de la obra de Rolando actualmente. ya. Hay una federación internacional de facilitadores donde uno está inscrito y te dan un número de afiliación de socio y así tú acreditas que, Certificado. claro, tú puedes hacer clases en otra escuela, en otro país. Yo he ido a Barcelona a hacer clases. ¿Rolando vive? No, él falleció. Mm. 2010 creo que partió. Véanlo, búsquenlo en Sí, internet, hay qué muchos videos de interesante. él. Uno de repente dice, oh, cuán poquito sé. Tremendo ser. Sí. Es de esta camada de seres que hubo en Chile entre Claudio Naranjo, Jodorowsky, Maturana. Maturana, Varela, en fin. Mm. De estos Mahatmas, grandes seres, que tenían un ímpetu vital tan grande que irradiaban más allá de estas cuatro paredes. Hoy tenemos hartos chilenos así. Sí, sí, Ah, sí. Hay harto. Sí, tenemos harto aquí. Por algo estamos acá. Bueno, Ahora, mira, ahora lo único que nos queda es danzar. O sea, si esto fuera un espacio de clase de biodanza, hubiéramos hablado de esto y digo ya, ahora chao. Nos callamos y ahora nos silenciamos para escuchar el lenguaje de nuestros movimientos y empezaríamos a danzar. Nosotros felices de recibirte acá. Vamos a tener que generar un encuentro de biodanza y tal vez a lo mejor hacerlo hasta ahí permanente. Pero me gustó mucho la idea. Yo una vez participé Ajá. de una clase de biodanza hace muchos años atrás en la ciudad de La Serena y fue bien especial porque yo me considero una persona muy sociable, bastante abierta, pero eso me gustó. En esa oportunidad fue, a pesar de que fue así como bien suave todo, Ujú. pero era gente que no había visto nunca, que después, bueno, de que terminó era pura buena onda, así como pura buena energía, como, claro. Y gente con la que todavía mantengo contacto.
a pesar de que fui a una sola. Lo encuentro que Harta magia, entonces. sí, y después ya no volví a buscar. Yo creo que igual, sí, yo quedé una buena instancia. muy porque, motivada. sí, porque fue justo antes de venirme, entonces no volví a buscar acá, pero Tal vez hay un Interesante. requisito en la biodanza, escuchando tus palabras. Tal vez hay solo un requisito. El requisito es coraje. Ujú. Sí, porque te enfrentas igual como a esa vocecita interna del miedo al ridículo un poco, del ay no, que me están mirando. Todo eso, todas las neurosis, toda nuestra disociación. Sí, toda esa disociación. Pero qué interesante, yo estoy súper motivada. Vamos, busquemos clase A. Sí, ¿Tú no, has sacado, Gambi? Yo no, yo estoy en Limache, les puedo dar el dato de alguien que haga regular, acá cerquita de aquí, pero si quieren vivir una experiencia, podemos hacerla. sí, pues hagamos un Y encuentro. somos amigos del podcast. Sería Mm. precioso. Sí, sería muy lindo. Felipe, ¿pero tú haces allá, en Limache? En este minuto no, Ya. porque estoy trabajando con empresas. O sea, yo me ¿verdad dedico- que usas? O sea, lo haces Ya, a través claro. de ese formato. Exacto. No formato. tengo grupo regular porque yo me dedico a trabajar llevando la metodología de la biodidanza y el paradigma biocéntrico a distintos tipos de Claro. A organizaciones. la Matrix. A la mar. Literal. Pero ¿sabéis qué? Es hermoso. Sí, me imagino. Es hermoso. Sí, yo trabajo en un colegio, entonces, desde tan solo imaginarme que pudiéramos abrir ese espacio, bonito pensarlo. Abrámoslo. Sí. Ya, vamos a agendar un encuentro, Sí. ¿no es cierto? Pueden ser varios encuentros, no solo debe haber, pero uno solo. Sí, para vivir la experiencia de la biodanza. Sí. Bueno, y todos los que nos están escuchando, súper invitados a acercarse, a conocer, a experimentar. Eso. A experimentar. ¿Dónde te encuentran las Me personas que te encuentran escuchan? en varios lugares. Yo soy bien activo, tengo harto movimiento. Me pueden encontrar en el Instagram, resiliencia.insta. Ahí pasa harto de lo que estoy haciendo. Pueden encontrarme en Resiliencia, Felipe Jara León, en Facebook. Ay, más antiguo. En Más Facebook. antiguo, para las tontas como yo. Me siento muy cómodo en esa Y funciona. Se sigue viendo Facebook. Y en algún momento uno pensó que como que iba a desaparecer. ¿Se acuerdan que habían rumores cuando apareció Instagram y estaban dando claro? que no desaparece del mercado. Es igual, a mí me gusta. Pueden encontrarme también en la página www.resiliencia.com y escribirme a lo mejor un mail directamente a director@resiliencia.com. Y también escuchar el programa, ¿puedo decirlo? Sí, por supuesto. Iluminación colectiva. Todos los martes, 18:30 horas, con retransmisión los sábados, 18:30 horas. Es un programa en la Radio con Conciencia. Busquen www.radio con Conciencia y van a encontrar ahí el plug de descarga para que puedan tener el reproductor. Y nos encontramos los martes a las 18:30 ¿Cuánto horas. dura ese programa? ¿Una hora? 1 hora. No se pongan nerviosos los que están escuchando porque vamos a compartir Ya. expedita toda esta información Es mucho. o vuelven a escuchar el Sí. programa. Eso. O nos ubican Eso. en frecuencia sana. Sí. Bueno, y llegamos al final. Muchas gracias, Felipe. Encantadas de haberte recibido, de haber aprendido siempre un poquitito más sobre todo lo que tiene que ver con bienestar. Sí. Nuestras puertas están abiertas, ¿no es cierto?, para un próximo encuentro o en frecuencia sana y si no también en una práctica de biodanza. Maravilloso. Sí, yo quedé súper motivada, no creo que tenía una idea muy chiquitita de lo que podía incluso de ser, así que gracias. También si con lo que decías tú que eras bien movido y tienes harta actividad, se duplican, se triplican las gracias por regalarnos tu tiempo y compartirlo y compartirte. Muchas gracias. Así que gracias. Para eso estamos. Somos un interser. Eso lo decía Thich Nhat Hanh. Un ser con otros. Sí, qué bonito mensaje, llamado a la colaboración. Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos viendo en el próximo. Sí, nos vemos en un próximo encuentro. Un abrazo. Un abrazo. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360, comunicación para el bienestar.